cuando tú te puedes someter y puedes, a lo mejor nunca lo vas a llegar a entender, pero sí vamos a estar de la mano de Dios confiados que siempre para nosotros su voluntad siempre será agradable y perfecta. Ahí donde estás, cierra tus ojos y empieza a ponerte en sus manos. Padre Celestial, te damos gracias hoy, papá, por este domingo que nos has traído acá a tu casa, Señor, para recibir de tu palabra, de tu enseñanza, Señor. Seguro estoy, Señor, que hoy la gente, papá, no se va a ir como llegó, Señor. Hoy se va a ir con una fortaleza nueva, Señor, una resiliencia que no conocía, Señor. Porque cada vez, papá, te entendemos más, Señor. Y cada vez, papá, podemos aceptar y tolerar más, papá, tu voluntad en nuestra vida y en cada uno de nuestros días, Señor. Hoy te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Pues hoy un poquito distinto aquí, desde la comodidad de mi silla, vamos a predicar. La semana pasada hablábamos de la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos lo conocemos con un concepto de rema. Rema, ¿qué es para nosotros un rema? Es cuando reclamamos una palabra de Dios para nuestra vida. Amén. Hoy te voy a presentar 4 versículos que tienen que ver con lo que vimos la semana pasada de la voluntad de Dios. Y yo te voy a pedir que selecciones uno de ellos como un rema para ti en esta semana. Amén. Vamos primero por Romanos 12:2. Cada quien estamos viviendo procesos distintos, pero sí quiero, por medio de estos 4 versículos, transmitirte lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Y primero Romanos 12:2 dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay veces que no lo entendemos. Ve este rema y repítetelo para ti. Hay versículos que es muy bueno aprendértelos de memoria, y principalmente los remas. Hoy escoge uno. A los que no están apuntando, les voy a pedir que apunten, por favor. Tercera de Juan 1:2. Fíjate, Dios quiere que prosperes. Yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Esa es tercera de Juan 1:2. Esa es otra voluntad de Dios para tu vida. Tú tienes que conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en la Biblia. Ahí ha estado siempre. Siguiente versículo que nos habla sobre que Dios tiene buenos planes para ti. Dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Fíjate qué bonito. Pensamientos de bien y no de mal. El Señor tiene para ti pensamientos de bien y no de mal. Cuarto versículo nos dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Todas las cosas ayudan a bien. Les voy a preguntar de manera aleatoria que me digan cuál fue el versículo. Si quieren que nos regresemos, nos regresamos. Regrésate al de Prosperes, por favor. A ver, Rodrigo, tercera de Juan 1:2, por favor. Bueno. Erika, ¿cuál versículo vas a agarrar como rema? Romanos 12:2. Necesito que me sigan rápido en presentación. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tercera de Juan 1:2. Yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Jeremías 9:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Y Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuál escoges, Erika, como tu rema para esta semana? Es como para que yo Para que lo escojas esta semana como tu rema, la palabra que tú te aferres. La primera, ¿cuál fue? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Romanos 12:2. Ale. Yo Juan 3, del 1 al 2, yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Amén. Raúl. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Elvia. Jeremías 29:11. Así que los pensamientos que tengo acerca de vosotros son de bien Y no de mal. Amén. Maribel. Pues también esa de Jeremías, ¿no? Donde dice que los pensamientos
Son para bien. y Amén. no de mal. Moni, Porque pues, Dios siempre desea lo bueno para nosotros. exactamente, lo entendiste muy, muy bien. Moni, Yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. muy bien. Mariana, La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. amén, amén, amén. Eric, La de Romanos 8, la que dice a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Mariana, La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. amén, amén. ¿Qué me falta, Anaís? Juan 1:2, perdón, que yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Líderes, A mí la de Romanos 8:28. los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Jeremías 29:11. Jeremías, Yonecker, todos los pensamientos son para bien. ¿Quién me falta? Rodrigo. También Jeremías. Jeremías, muy bien. yo. Muy bien. falté A ver. Lo que dime. dijo mi señora. Ya ves. No, el de Juan. Amén, muy bien. Apréndanselos, aprendan esos versículos, es bueno. Porque cuando estemos pasando por situaciones, hay veces que la voluntad de Dios, acuérdense que hablamos la semana pasada. Siempre creo que mi voluntad es mejor que la de Dios. Porque sé más cosas que Dios, Maribel. ¿A poco tú conoces a mis papás? Y entonces no tengo derecho a estar enojado con ellos. Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. O no conoces a mi esposa. O no conociste cómo era mi maestra, que era bien dura conmigo. Entonces creemos que sabemos más que Dios. Pero lo que hoy vamos a entender es que la voluntad de Dios es sabia y siempre será mejor. Siempre Dios para ti va a querer algo mucho más grande y mucho más positivo que lo que incluso nosotros mismos queremos. Pero nos justificamos. Y siempre queremos hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios porque creemos que sabemos más que Dios. ¿Cómo voy a perdonar a tal o cual si no sabes lo que me hizo Dios? ¿Me explico? Entonces, eso fue todo el tema de la semana pasada. Pero hoy estos 4 versículos lo que nos enseñan es cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues ya vimos en Juan, ya vimos en Romanos y ya vimos en Jeremías. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Amén. Entonces, muchos no queremos la voluntad de Dios, queremos la nuestra. Nos gusta más. ¿Por qué? Porque no entendemos nuestro propósito. Seguimos aferrados a nuestra voluntad. Entonces, la semana pasada hablábamos de Jonás. ¿Se acuerdan muchos Jonáses que había? Pero Jonás sí sabía, fíjate, hoy que vamos a hablar del propósito, Jonás sabía su propósito, pero no le gustó. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el propósito de Dios para sus vidas? Pero no te gustó, no te gusta. Moisés sí sabía cuál era también su propósito, pero ¿qué pasa? Se sentía incapaz. Pablo recibió dirección, pero tuvo que soltar su vida anterior. Y aquí es cuando, híjoles, Le patinó. soltar mi vida anterior, no. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos aferrados a nuestra vida anterior y hoy tú que tienes ya una madurez espiritual, que conoces más de la palabra de Dios, que en muchos casos se nos ha dado a conocer el propósito de Dios en nuestra vida, pero nos aferramos a nuestra vida anterior. Entonces por eso vemos a todas las personas batallando, tanta persona que está sufriendo allá afuera porque es incapaz de aceptar la voluntad de Dios en su vida y peor, reconocer su propósito. Amén. Hoy vamos a entender el propósito de Dios y escogí este título: Dios no juega a los dados. Esta frase no la inventé yo. ¿Quién creen que dijo esta frase? Si a alguno le suena. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Dios no juega a los dados? Esta frase viene de Albert Einstein. Esta frase, el primero que la dijo fue Einstein. ¿Y a qué se refería Einstein? Como decía la pastora Paula a su momento. Las cosas no pasan por suerte. A ver qué me sale con la vida de Charlie. A ver qué me sale con la vida de Raúl. A ver qué sale con esto o con lo otro.
siempre hay un propósito. Ahora, ese propósito es fácil encontrarlo y descubrirlo cuando se alinea a lo que queremos, se alinea a nuestra voluntad. Pero ¿qué pasa en el caso de un accidente? Siempre hay un propósito. Y entonces nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que aprender a buscar el propósito de Dios en nuestras vidas, que no necesariamente va a ser fácil y rápido de entender. Hoy el miércoles pasado tuve un accidente en la moto. Me cayó literalmente la moto encima y luego aparte se arrastró. Les digo yo que sentía mi rodilla así como cuando rayas queso, ¿no? Así sentía mi rodilla como rayando el queso contra el pavimento. Todo el camino le iba sintiendo cómo iba el pavimento raspando mi rodilla. Y son esos momentos que tenemos que entender que para todos un propósito. Y le decía a mi hijo, para todo hay un propósito. Y él me decía, tan pronto salí ¿y cuál es el propósito de esto? Le digo, no lo sé. A veces no es rápido. A veces queremos que en ese momento se nos explique por qué propósito había en rayar mi rodilla contra el pavimento. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo, ahorita vamos a ir profundizando en el propósito de Dios para tu vida. Entonces, el problema no es descubrir tu propósito, es aceptar que Dios ya lo tiene para ti. Amén. Y bueno, vamos a arrancar con la primera idea. Vamos a ir viendo ahí 8 ideas. El propósito de Dios muchas veces es distinto a nuestro plan. Lo hablábamos, ¿te acuerdas, Mónica, la semana pasada, ayer? Los planes que ya tenemos programados. Ya tenemos la agenda lista. Ya tenemos todo preparado. Pero a veces el propósito de Dios es distinto a ese plan que tú ya tienes, ¿no? Entonces, vamos a entender que el plan es lo que tú quieres, pero el propósito es para lo que fuiste creado. Tú ya fuiste creado para algo. Y Dios no hace piezas adicionales ni hace accesorios. Entonces, cuando tú entiendes que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, entonces también hay un propósito para cada una de las cosas que nos pasan en nuestra vida. Hoy poníamos un ejemplo en la oración de la mañana. Cuando tú tienes hijos chicos, supongamos de 4 años para atrás, ¿cómo cruzas la calle con ellos, Anaís? Cargados. ¿O? Agarrados de la mano. O agarrados de la mano. ¿Por qué, Anaís? Para evitar un accidente, que si te suelta el niño va a tender a correr, para prevenir, porque traes mucha prisa y es más rápido cargarlo y pasas más rápido tú. Fíjate, cuando tú los tomas de la mano, tiene que ver con que tú sabes a los peligros a los que se enfrenta el niño. Así es. Tú como papá los conoces, porque de pronto el niño nunca ha visto a alguien atropellado, o no sabe que hay gente que puede venir tomada a exceso de velocidad. Hay tantos y tantos peligros que un niño no conoce, y tú sí como adulto. Y entonces ¿él qué hace? A veces él te toma de la mano y él te lleva a cruzar esa calle. Porque a veces nosotros en la parte espiritual somos como niños, que no entendemos los peligros que hay allá afuera. Ahora, ¿cuántos de ustedes, los que no han tenido hijos, los que han tenido hijos o los que ya los tienen muy grandotes, cuántas veces el hijo no se resiste a tomarle la mano al padre? Y ves a la mamá cruzando la calle y el niño, como dicen ahí, parece que se quiere volver loco y se quiere ir corriendo. Sí. ¿Y va contento el niño? No. ¿Cómo va? Enojado. A disgusto. ¿Y cuántas veces caminamos así, Maribel? Uy. Enojados. No queremos ir por ahí. Yo me quiero ir por acá y no quiero ir despacio. ¿Cómo quiere ir el niño? Corriendo. Rápido, corriendo. ¿Y no nos pasa a veces eso en la vida? Sí. Que queremos correr, que nos desesperamos y estamos como ese niño peleando contra la mamá cruzando la calle.
Y si lo lleva cargado, va pataleando. Pero ¿qué pasa? Que el deseo del padre en ese momento de la vida del niño es superior al del niño. Porque el padre está viendo lo que el niño no ve. Porque el padre sabe lo que le conviene, o la madre sabe lo que le conviene al hijo. ¿Y nosotros a esa edad lo podemos entender? No. Espiritualmente a veces estamos en esa posición. No lo podemos entender. Y nos resistimos y nos enoja. Y en el caso de la mamá al niño seguramente le ha de doler la mano. Y a veces a nosotros nos duele el corazón porque no queremos hacer lo que nuestros planes son. Pero cuando entiendes que la voluntad de Dios es mayor a la tuya, porque Él tiene para ti pensamientos ¿de qué? Bien. De bien y no de mal, entonces dejas de luchar. Dejas de luchar contra esa mano que te lleva por ese camino. Dejas de luchar porque tuviste un accidente en un auto o en una moto o en algo. Dejas de luchar. Y de ahí viene tu cansancio. Y de ahí viene tu agotamiento. Y de ahí viene tu frustración. Y de ahí viene tu falta de ánimo. Porque te la pasas luchando. Amén. Amén. Entonces, tus planes siempre van a buscar comodidad, ¿verdad? Pero el propósito de Dios busca transformarnos. Amén. Muy bien. Idea número 2. El propósito de Dios no siempre se entiende, Rodrigo. En el ejemplo que hablábamos. No siempre se entiende. Aquí es donde conectamos nosotros o donde somos probados en nuestra fe. Ahí es donde empiezas a probar tu fe. Hay cosas que no vas a entender en el momento. Yo cuando llegué ahí, cuando me pasa el accidente no podía parar. Un hombre me ayudó a pararme. Le llamé a mi esposa, vino por mí, tenía un dolor insoportable. Pensé que me había roto la cadera, pensé que me había roto la rodilla y el pie, porque también todo el peso de la moto cayó sobre mi pie. Todo el compo activado. Entonces, en ese momento no entiendes el propósito de Dios. No. ¿Sí me explico? Mi esposa llegó muy rápido, llegó en 5 minutos porque fue muy cerca del colegio donde dejó a mi hijo. Y yo lo sabía que iba en esa trayectoria, entonces le hablé a ella por lo mismo y llegó muy rápido. Pero 5 minutos de demasiado dolor y miedo son difíciles de entender el propósito de Dios ahí en tu vida. Pero llévalo, yo te estoy poniendo hoy mi ejemplo, pero quiero que lo lleves a tu vida. O sea, ¿en qué momentos tienes ese dolor, tienes una desesperación, quieres acelerar todo el proceso, quisieras estar ya en el hospital, o que el doctor te estuviera revisando, o que no tuvieras ninguna fractura, y empiezas a preguntarte el por qué, y por qué me caí, y por qué si me fracturé, y empieza tu mente? Entonces, en ese momento, hay procesos en nuestra vida donde no siempre vamos a entender el proceso y el propósito que Dios tiene para nosotros. Puede ser algo cruel, puede ser algo doloroso. Entonces, y empiezas a preguntarte todas esas cosas. Entra la confusión. Pero lo que para ti es confusión, cuando estás viviendo ese proceso, para Dios es dirección. Fíjate nada más. Lo que para ti es confusión, para Él es dirección. No sé por qué me siento así, no sé por qué me siento deprimido, no sé por qué estoy atravesando esta enfermedad, no sé por qué estoy atravesando esta crisis económica, no sé por qué estoy atravesando esta crisis matrimonial, no sé por qué estoy atravesando este problema de salud. Y todas esas preguntas es confusión, estás confundido. Entonces, lo que para ti es confusión, para Dios es, ¿todos? Dirección. Otra vez, Dirección. se me están durmiendo. No, estamos atentos. Atentos. Entonces, fíjate nada más, lo que para ti es confusión, para Él es dirección. Entonces, cuando tú como mujer de Dios y hombre de Dios entres en esta confusión, tú automáticamente te vas a acordar de la prédica del pastor Jesús. Y vas a decir, ya entiendo. Hoy que me siento confundida, el Señor va a usar eso para darme una nueva dirección.
Mira, para bien o para mal, pero por algo estás acá. Sí, amén. Amén. Por algo estás aquí hoy sentado. Amén. Amén. No es como que estabas bien a gusto allá comiendo acá en el Pampas, el nuevo restaurante, en el buffet, y dijiste, híjoles, de una vez aprovechando que ando aquí tan a gusto y tan contento, déjame irme a la iglesia y de palabra viva. Y No, cerquita. exactamente, y cerquita. O no, yo venía aquí, pastor, a echarme un café aquí al lado, que están muy ricos, y pues vi la puerta abierta y me metí, ya que estoy. No. Todos los que estamos acá reunidos, venimos de una confusión Sí, amén. en la fe. Venimos de una confusión, no sé qué iglesia ir. Venimos de una confusión, no sé qué hacer. Amén. Me siento perdido. Todos, incluyéndome. En una confusión. Pero entonces Dios usa todo eso para darte dirección. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Voy bien? ¿Me regreso? ¿O le acelero? Vas bien. Vamos bien, muy bien. Idea 3. Dios no te explica todo. Ya sé que a unos que les encanta, ahí están ahí. ¿Verdad? Oye, a propósito. No, yo quiero todo. Y mándame de una vez todo. Al cabo ahí en las chanzas le leo y le avanzo y queremos toda la explicación. Por escrito. Y por escrito si se puede, Claro. ¿verdad? ¿A quién le gusta que le expliquen todo? También Raúl, ¿verdad? Pero fíjate nada más lo que hace el Señor. Y vamos a ver Hechos 9:6. Habla de Pablo, él temblando y ¿qué? Temeroso. Y temeroso, como a veces estamos nosotros. Yo estaba ahí tirado en el piso, temblando y temeroso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una Anaís cualquiera. Y el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer, Alejandra. ¿Qué pasa? Que Dios no te da todo el mapa. Pero ahí es después de que estaba ciego, ¿no? Ya después. ¿Sí me explico? Dios no te da todo el mapa. Dios no te da toda la ruta. Ahí yo en el hospital, Rodrigo, ¿y cuál es el propósito, papá? No lo sé. Por lo pronto aquí estoy con la paz. No lo sé. Pero aquí estoy hoy acá. Y estoy aparte confiado en que va a haber un propósito. Que hay un propósito de Dios y que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Ujú, amén. Y que para los que estamos en Cristo, ¿qué? Todas las cosas, ¿qué? Nos ayudan a Son para bien. Todo. Oye, pastor, y hasta una fractura, todo. Y una enfermedad, También. todo es para bien. Entonces, Dios no nos explica todo. No, mira, Pablo, a ver, siéntate, mira. Ahorita pues te voy a mandar a que entres a la ciudad y luego te voy a mandar como apóstol y luego pues te van a meter a la cárcel y luego pues mucha de tu iglesia se te va a ir y luego pues ni modo vas a estar ahí encerrado hasta que te mueras. Pues no. Dios no hace eso. Dios te da el siguiente paso. El siguiente paso. ¿Sí? Y tú eres el que tienes que ir confiado. Confiado. Paso a pasito. Tienes que ir con esa confianza. Amén. Entonces, Dios no nos explica todo. Cuando tú entres en estas dificultades, cuando entres tú en estos procesos, fíjate, no me lo quiten ahí, por favor. En estos procesos que te llevan a temblar y tener miedo. Tú en esos procesos te acuerdas inmediatamente de esta prédica. Ah, ya entendí. Hoy que tengo tanto miedo, hoy que tengo tantas dudas, hoy que tengo tantas preocupaciones, hoy que estoy pasando por eso, el Señor me va a dar solo el siguiente paso. Diré en mi rancho porque te empachas, ¿verdad? Paso a pasito. Hoy hablábamos entre semana, Rodrigo y yo, cuando tienes esos problemas, le llamábamos nosotros esas ballenas que de pronto caen en tu vida. ¿A qué le llamo una ballena?
Supongamos que te vas a mi casa y te van a dar de comer. ¿Y qué te voy a dar de comer? Una ballena y ¡pum! Te cae encima. ¿Qué hace? Te apachurra. Te apachurra. Una ballena son esos problemas en tu vida que van a tender a apachurrarte, a destrozarte, a hacerte polvo. ¿Puedes cargar tú una ballena, Mayra? ¿Podrías en algún momento si vas al gimnasio y te preparas? No. Hay problemas a veces que enfrentamos en la vida. No sé, imagínate un diagnóstico de cáncer. Qué difícil de hacer. Te cae un diagnóstico, un problemón así en tu vida. Una ballena. Son enormes. Si te pierdes un hijo, imagínate eso. Es una ballena. Te destroza. ¿Verdad? Todos esos problemas que son tan grandes. Y queremos afrontarlos derecho. Pero acá es donde Dios nos dice, con este versículo es, vamos paso por paso. ¿Sí me explico? Vamos paso por paso. Entonces Dios no nos da todo el mapa, pero tenemos que ir en esa confianza. En esa confianza. Amén. Amén. Idea 4, entender viene después de obedecer. Y aquí es donde ya no nos gusta, porque esto ya no nada más, Mariana, se nos pide confiar en el siguiente paso, sino obedecer. Tú no puedes obedecer si no confías. ¿Cómo vas a obedecer si no confías? ¿Verdad? O sea, tú tienes para esto, por eso, fíjate que esta serie de prédicas yo las empecé a planear, a programar desde hace un par de semanas. Yo le pedí al Señor que me diera una revelación para esta iglesia, y la prédica de ayer y la prédica de la semana pasada, y esta es parte de esa serie de ir entendiendo la voluntad y el propósito de Dios en nosotros. Entonces, fíjate cómo todo se va conectando. Tú no puedes obedecer si no hay confianza, y tú no puedes confiar si no entiendes primero que la voluntad de Dios para tu vida es mejor de la que tú puedes planear y organizar. Amén. Por eso va siguiendo un orden específico. Y ojo, no te estoy pidiendo que lo entiendas, te estoy pidiendo que lo sepas, que la voluntad de Dios para tu vida es mejor que lo que tú crees, que lo que tú pudieras pedir. Es como ese cruzar la calle de la mano de la mamá. O sea, el niño el niño sería incapaz, un niño de 3 años, entender de todos los peligros que una madre está defendiendo a su hijo solamente por tomarle la mano, Maribel. Solamente por tomarle la mano. Porque hay los peligros de los autos, pero también hay peligros de que pase alguien y se lo lleve, o hay peligros de que se caiga en la alcantarilla. O sea, hay tantos y tantos peligros que el hijo desconoce. Tiene 3 años. Hay una incapacidad total de entender los problemas que hay allá afuera y a los que te puedes exponer. Y la mamá en ese momento no se va a poner a explicárselos. Exactamente. Y no le va a entender. Exactamente. Aún si te lo explicaran, no lo puedes entender, es cierto, ¿no? Entonces, primero es entender que la voluntad de Dios para tu vida es hermosa, agradable y perfecta. Entonces, bueno, no lo entiendo, bueno, pero ya lo sabes. Entonces, cuando viene una condición en tu vida, cuando viene un reto en tu vida, hoy tenemos que entender que es porque hay un propósito de Dios, pero no lo vamos a poder entender. Entonces, por eso la idea 4 se llama entender, viene después de obedecer. Entonces, Señor, yo no sé qué quieras conmigo hoy en este hospital, pero yo obedezco, yo me someto a tu voluntad, porque es mejor que la mía, Elvia. Entonces, primero obedeces, luego entiendes. Ojo, iglesia, no al revés. No al revés. Tú como creyente, primero siempre quieres entender, ¿o no, Erika? A ver, pastor, explícame todo y luego veo si me bautizo o no me bautizo. Pero primero explíqueme. ¿O no?
Sí, porque bueno, pues ya que me explicaste, pues voy a ver, ¿me convendrá Valorar. o no me convendrá? ¿Verdad? Pero las cosas en Dios no van así. Las cosas de Dios van al revés. Primero tienes que tener una obediencia a Dios, porque ahí habrá una revelación de parte de Dios para tu vida. Si no, te la vas a pasar como toda la gente allá afuera, peleando contra Dios, en unas depresiones terribles, en una angustia, en una tristeza terrible, terrible. Voy a hacer aquí un paréntesis, Maribel, para platicarles de una serie que estoy viendo. Ahora, como he estado tanto en cama, la verdad es que le dedico mucho a la oración, pero también al Netflix, usted lo tengo que confesar. Entonces, estoy viendo una serie que se llama La Brea. Así ya la vieron, pero bueno. En Amazon Prime, por cierto. Hay una familia, ¿qué les quiero platicar de ahí? Hay una mamá que tiene a sus 2 hijos y la mamá está en una gran depresión porque hace un par de años la mujer iba a pasar por su hija a la escuela, no pasó porque se fue con otro señor y le pidió que alguien más le diera un ride a la hija. Le dan un ride, tienen un accidente en ese ride y la niña pierde una pierna. ¿Puedes el clima, no? Un minutito. Pierde la pierna. Y la mujer, la mamá entra en una depresión y un sentimiento de culpa. Y pues a mí me gusta siempre todo verlo de parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo me preguntaba, ¿cuántos aquí en la iglesia no estamos en la misma condición? ¿Cuántos de nosotros no estamos cargando desde hace años con una culpa por alguna situación? Les pongo este caso porque, bueno, pues, a empezar es como que muy claro, ¿no? Oye, pues tú, la mamá que se fue de infiel con otro tipo y manda a su hija que la recojan, pierde la pierna y ella tiene 2 o 3 años con esa carga. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esas cargas? Por alguna situación que haya pasado con nuestros padres, con nuestra familia, con alguien de nosotros. Y como ya tenía esta prédica lista, cuando lo que vi ahí, yo decía, es que fíjate cómo esta mujer tiene 2 años peleando con la voluntad de Dios en la vida de su hija, peleando con el propósito de Dios de su hija, en su hija. Gracias, Ron. ¿Sí me explico? ¿Cuántos de nosotros no estamos igual? ¿O nomás me pasa a mí? Pues echarle que no. Además, a él no le ha pasado. Entonces, me gustó mucho por eso, porque yo decía, es que así somos como personas. Estamos, mira, te ven en la calle, a veces traes una cara de tristeza. ¿Por qué? Porque estás cargando con todas esas cosas. Y yo lo único que puedo ver en esas personas desde el punto de vista espiritual es el trabajo que les cuesta aceptar la voluntad de Dios en su vida. Es bueno, es la voluntad de Dios, punto, ya está. Y no, seguimos peleando. Entonces, entender viene después del obedecer. Amén. Primero obedeces y luego entiendes las cosas de Dios. Nunca va a pasar al revés. Te voy a pedir este ejercicio. Ve a buscar en tu historia personal una situación muy fuerte que te haya pasado, que en su momento te dolió hasta el alma y que hoy digas, híjoles, viéndolo en retrospectiva, eso fue una bendición en mi vida. El que lo tenga, levante su mano. El que ya tenga ese momento en su vida, levante su mano. Levante su mano. Algo muy fuerte que vivieron, que no lo entendieron y dicen, ahora desde este punto de vista en el que estoy,
¿Quién? 2 personas que puedan pasar aquí a compartirlo en 1 minuto, ese evento. Pásale. En 1 minutito. Cuando estaba en León, estudiando en otra ciudad, lejos de mi familia, lejos de mis amigos, lejos de todo, yo entré en una depresión en la cual quería quitarme la vida, y realmente porque yo sentía que no valía nada, que ya no tenía un futuro, que no tenía un propósito. Y justamente cuando esa noche yo quería terminar con mi vida, me llegó un mensaje de una persona en la cual me dijo: hay gente que te ama, gente que se esfuerza, y gente que te quiere mucho, que te ama. Y ese mensaje no sonó prédica, no sonó nada, solo fue un mensaje, pero ese mensaje cambió mi vida. Y la persona, después de que me haya mandado ese mensaje, años después, fue quien me introdujo a Cristo. Y Jesús tiene todo planeado para uno. Aunque a veces nos veamos en el punto más oscuro de nuestra vida, Jesús tiene el control, y yo le creo a Él. Amén. Amén. Gracias por compartir, Jonecker. Le damos gloria a Dios. Y es eso, o sea, en el periodo más horrible de tu vida, o sea, imagínate qué más horrible que quererte quitar la vida. Ahí de pronto lo usa, hay un propósito en ese pensamiento de suicidio. Imagínate de dónde Dios se agarra. En un pensamiento de suicidio hay un propósito de Dios. Porque está preparando el terreno para después aventarte esa semilla y que hoy dé fruto. Amén. Que hoy dé fruto espiritual. ¿Alguien más que se anime, Moni? Bueno, yo fui mamá muy joven, a los 19 años, en pues la mitad de mi carrera. Y al principio se siente como un golpe pues muy fuerte, decir pues qué voy a hacer, estoy estudiando, ¿cómo le voy a hacer con un bebé? Entonces pues lo sientes pues un mal momento, ¿no? Pero hoy día que siento, o sea, que sigo joven, que veo a mi hijo ya muy adolescente, veo todos los beneficios de que, bueno, tengo 2 que los tuve muy seguidos, pero los veo de que fueron un motor. Entonces fue un propósito de Dios de, como yo soy hija única, pues han sido mi compañía, mi fuerza, y siento que he logrado muchas cosas con ellos, y más de lo que me hubiera imaginado. Entonces lo entendí, que en un momento que ves pues como oscuro, que dices qué voy a hacer, sola, sin dinero, o sea, sola de pues sin hermanos o quien te aconseje o así. Entonces pues siento que hoy por hoy han sido mi mayor bendición, mi mejor compañía, mi mayor propósito. Muchas gracias, Moni, por compartir. Muchas gracias por compartir. O sea, a lo mejor muchos de aquí pues no han experimentado algo así, pero yo imagino, o sea, a los 19 años, decir, híjoles, voy a ser mamá, y con todo lo que implica, con los cambios en mi cuerpo. Para empezar, ¿qué van a decir mis papás? ¿En dónde voy a vivir? ¿De qué voy a comer? O sea, yo creo que a los 19 años piensas, si no puedo conmigo. A ver, levanten la mano los menores de 26 años. Por eso. ¿Ustedes pueden con ustedes? No. Imagínate de un 19 años decir, híjoles, si no puedo conmigo, ahora con un bebé. Pero son esas cosas que el Señor usa, ¿no? Yo en mi matrimonio tuve una crisis muy fuerte, muy fuerte. Me salí de mi casa, entré en una depresión, en alcoholismo y todas las cosas. Ahí conocí a la hermana Elvia, en esos bellos momentos de mi vida, no, momentos espantosos. Pero Dios usó todo eso para hoy traerme aquí. O sea, es que no hace sentido. No hace sentido. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no son como los nuestros. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, eso es a donde hoy yo te quiero llevar. O sea, si en situaciones bien difíciles, de ahí Dios hace maravillas. ¿Por qué creer que mañana lo va a seguir haciendo, Elvia? Con un reto que tengas en tu vida.
¿O no, Raúl? Una situación, una crisis. Es que ahí tú dices, yo voy a confiar. Porque primero obedezco, es decir, primero confío en que su voluntad es agradable y perfecta. Y luego entiendo. Ya sé por qué fíjate hasta cómo. Ya sé por qué te ibas a suicidar, es que ibas a ser pastor. ¿Sí me explicó? ¿Tiene sentido? No. Y así es. Dice la gente que eso los mayores de 28 lo van a entender. Ahora ¿O no? tengo 27. No entendí y no me río. Muy bien. Pero es que así son las cosas de Dios. Son de locos. Son de locos. Es verdad. Entonces, el momento de confrontación. Hay un propósito de Dios para tu vida. Y lo peor, porque como pastor muchas veces vienen y los más chavos de 27 para abajo me dicen, no, yo no sé, pastor, cuál es el propósito en mi vida, soy muy joven. La verdad es que la mayoría de las veces sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. No nos gusta y nos hacemos los sordos. Y luego nos metemos, porque a veces Dios nos habla, yo también fui joven, sí, yo soy muy joven, nos da una palabra y como jóvenes no queremos escucharla y le avanzamos, y cuando ya estamos avanzados le decimos a Dios, ¿por qué no me escuchas si yo estoy en tal dificultad? Dios nos da las palabras, como decía ahorita usted, yo me trasladaba a esa parte donde el niño agarra al papá y él está protegiéndolo, y a veces los hijos no entendemos, no entendemos que Dios nos protege de algo y que no quiere que avancemos y nos aferramos a avanzar, y cuando ya estamos dentro queremos regresar el tiempo, pero ahora tenemos que luchar las batallas tomándonos de la palabra. Amén. Entonces, amén, totalmente, así nos pasa. Entonces, miren, muchos de aquí ya saben qué tienen que hacer. Y yo hoy reflexionaba, digo, mi líder espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, la cabeza de la iglesia, tiene muchos libros, tiene cerca de 50 y pico libros. Yo hablé con su editor, me dice, el apóstol, su plan es llegar a 100. Dice, entonces, pues ahí va. Y yo reflexionaba y decía, híjoles, cuánta enseñanza hay en los libros del apóstol Guillermo Maldonado, y yo no enseño nada. Yo vengo a decirles puras cosas que ya saben. Y eso es lo que reflexionaba esta mañana. Nada, yo le decía, Señor, es que nada de lo que hoy voy a compartir es nuevo para nadie. Solo les vengo a decir las cosas que ustedes ya saben. Y ustedes ya saben que tienen un propósito en Dios para su vida. Pero no lo han querido seguir, como decía Mayra. No lo han querido escuchar. Muchos de ustedes ya saben qué tienen que hacer. Muchos de ustedes ya saben a quién tienen que perdonar. Muchos de ustedes ya saben hoy qué es lo que tienen que soltar de su vida anterior. Muchos de los que están acá ya saben cuál es el paso que tienen que dar. Muchos de ustedes ya saben qué palabra de Dios tienen que obedecer. Pero no se han escrito en la lista de bautizos. Es que es cierto, ¿sí, Raúl? ¿Qué nos falta para dar ese paso? Confiar. Que muchos ya sabemos. Confiar y obedecer la palabra de Dios. Hay algo que no nos atrevemos a hacer porque falta eso. Amén. O sea, sí sabemos que sigue? sigue, mas no estamos dispuestos a dar el siguiente paso porque falta algo en nuestra vida personal. Amén, amén. Tienes toda la razón y con eso arrancábamos. ¿Se acuerdan de cuando estábamos hablando de Jonás? O sea, ya sabía, pero para algunos será, es que no me gustó, pastor. Es que no me gustó. Es que no me quiero bautizar, es que yo ya me bauticé.
Es que el primer bautizo es el que cuenta. Exacto. Y otros estarán como Moisés, Raúl, o sea, donde ya sabes qué paso tienes que dar, pero crees que no puedes darlo, crees que no tienes esa capacidad de darlo. Y otros estarán como Pablo. Cada uno de nosotros, por eso así empezamos hoy esta prédica. Otros estarán como Pablo. ¿A qué me refiero? En que Pablo tenía que dejar la vida que llevaba, pero no queremos. ¿Por qué? Porque estamos buscando primero entender para luego obedecer. Y no estamos acostumbrados a obedecer para después entender. Pero ese niño que cruza la calle primero tendrá que obedecer a su madre y cruzar la calle tantas veces para que él pueda en algún momento tener la madurez y a sus 44 años entender por qué mi madre me agarró la mano de niño, por qué mi madre no me dejó ir a esa fiesta, por qué mis padres me obligaban a estudiar. Pero eso no lo podía yo entender a los 3, a los 4, a los 5, a los 6 años. Tuve que primero en nuestra vida ser obediente, ir a la escuela, gradúate, pero si para qué, yo nunca voy a ir a pedir un trabajo. ¿Para qué me quiero graduar? Así le decía yo a mi mamá. Si yo nunca voy a ir a pedir un trabajo. A mí me dicen que pero tenía que venir primero la obediencia y luego la entiendo. Hoy estoy en septiembre, me gradué de mi segunda maestría. Sí. ¿Verdad? Porque primero es la obediencia. Primero es la obediencia. A donde nos tiene. ¿Y qué tan aptos somos para aceptar esa obediencia en nuestras vidas? Entonces, sigue orando. Señor, muéstrame mi propósito. ¿Qué pasos tengo que dar, Señor? Dame esa fortaleza, Señor. Hay otro versículo que no viene aquí, pero me encanta. Es: someto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Someto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué, Raúl? Porque el pensamiento siempre es el que nos va a querer echar para atrás. Es el que nos va a hacer dudar, para no querer soltar el pasado. Es el que nos va a hacer replantearme. No, pastor, explíqueme todo. Ese es el pensamiento. Entonces, cuando tú entras en ese ataque, te acuerdas de esta prédica. Entonces someto todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? No necesitamos más revelación, Raúl. Necesitamos más obediencia. Amén. Obediencia. Movernos en obediencia. Amén. Es que ustedes ya están armados. Y bueno, vemos a Jesús como ese hombre obediente. Vemos a Jesús como ese hombre que entendía cuál era el propósito de él en Dios. Y cuando sube esa cruz y él sabía lo que iba a pasar, dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y era difícil, y él sabía lo que platicamos la semana pasada. Él sudaba sangre porque sabía perfectamente lo que le esperaba. Pero él se movió, ¿qué? En obediencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía el propósito, y aún así, Raúl, le costó demasiado. Señor, pásame esta copa. O sea, hubo una negociación. Señor, yo no le quiero entrar a esto. Yo me resisto. Pero al final fue obediente. Al final fue obediente. Entonces, la pregunta es: ¿por qué te crees a ti y no le crees a Dios? ¿Por qué te crees más a ti y no a Dios? Y bueno, compartirle unas 3 últimas ideas ya para ir cerrando. Dios no juega con nuestra vida. Pon la portada ahí, ¿no? Gracias. Dios no está echando dados ahí a ver qué sale, Mariana. Hombre, pues, ahora te muevo para acá, ahora te muevo para allá. Dios no juega así con nuestras vidas. Cada cosa por la que tú estás pasando tiene un propósito. Todo. En todo hay un propósito. En las cosas buenas y en las cosas malas. ¿No? ¿Por qué Dios te mandó a ese esposo? Pues no sé, Anaís.
Hay un propósito de Dios. Mariana, ¿por qué Dios te mandó un hombre de Dios a tu...? No lo sé. Y no te lo voy a explicar yo. Y a lo mejor tampoco él. Pero es el hombre que te tocó. ¿Verdad, Maribel? Sí. Maribel lo entiende muy bien, ¿verdad? Es el hombre que te tocó. Entonces, Dios no juega con tu vida. Cada cosa tiene un propósito. Fíjate, no se trata de que Dios entienda tu plan que ya tenías, Silvia, así bien elaboradito. No se trata de que Dios lo entienda. Se trata de que tú te sometas al suyo. Tú te sometes a su plan. Tú te sometes a su propósito. Y someterte es esto, es sin entenderlo. Sin entenderlo. Me someto y ya está. ¿Vale? Entonces, tu propósito, Anaís, te estoy agarrando de cara. Tu propósito, Anaís, no se revela cuando preguntas. Se revela cuando obedeces. Este ya me lo había visto se me hace que me hackeó la cuenta. El propósito se revela cuando obedeces, no cuando preguntas. Amén. ¿Ven? Entonces te voy a pedir ahí que cierres tus ojos.